entran a encañonar a los militares a la par que liberan a los inmigrantes capturados. Perfidia despierta al director de toda esta operación, el capitán Stephen Lockjaw. La chica se coloca su gorra de capitán, toma su arma y lo encañona. Al ver a Perfidia, Lockjaw siente deseo. Después la chica le ordena que tenga una erección y lo esposa. Al mismo tiempo, el grupo armado amenaza al resto de militares que protegían al campo y Bob Ferguson coloca explosivos. Al final, el grupo consigue cargar camiones completos de inmigrantes y encierran en jaulas al ejército. Antes de irse, les gritan que son un grupo llamados Franceses 75. Declaran la guerra al gobierno fascista y se marchan. En el camino, Bob y Perfidia se besan apasionadamente. Después vemos que los Franceses 75 continúan con más misiones, como poner explosivos en las oficinas de un senador que prohibió el aborto. Posteriormente, los vemos destruir con explosivos una planta eléctrica, dejando una gran parte de la ciudad sin energía. Quien no pudo continuar su vida con normalidad fue el capitán Lockjaw, pues el encuentro con Perfidia lo dejó flechado. Así que se pone a investigarla. Desde lejos observa cómo encañona a un par de policías. Al poco tiempo comienza a excitarse, por lo que empieza a darse placer. A los pocos días vemos que el grupo planea hacer un nuevo atentado en lo que parecen ser unas oficinas. Perfidia va al baño para continuar con el plan. Saca una bomba del techo a escondidas, pero repentinamente Lockjaw la sorprende. Sin embargo, en lugar de arrestarla, le dice que la dejará seguir haciendo sus atentados siempre y cuando le regrese su gorra y su arma en un motel. La chica cumple y en ese lugar tiene relaciones íntimas con una especie de juego de rol de por medio. En este, Perfidia actúa como militar, lo encañona y lo domina de distintas formas, pero todo el tiempo tiene control sobre él. Después de este encuentro, todos continúan haciendo su vida con normalidad. Los atentados continúan y Perfidia y Bob consiguen embarazarse. No obstante, lejos de traerle felicidad a la pareja, este embarazo se vuelve la causa de muchos problemas. Para comenzar, Perfidia bebe alcohol y realiza actividades de riesgo durante el embarazo, lo que lleva a Bob a pensar que ella no siente que esté embarazada. También vemos que la familia de Perfidia no está del todo de acuerdo con que Bob sea su esposo. Él es el primero de su linaje en ser activista y la familia de Perfidia viene de un largo linaje de revolucionarios. Su madre comenta: te ves tan perdido. Ella es una corredora y tú estás caminando. Posteriormente, cuando el bebé nace, Perfidia comienza a sentirse celosa. Se siente como si no existiera porque su pareja todo el tiempo cuida de su hija y ya nunca están a solas. Además, sufre de una depresión posparto que merma su relación. Este tipo de pensamientos escalan tanto en la cabeza de Perfidia que un mal día decide irse de la casa para seguir con la revolución. Bob le recuerda que ahora son una familia y que ya no tiene que seguir con esas ideas. Perfidia comienza a decir que le da miedo que él la ponga a ella en primer lugar. Además, declara que rechaza su falta de originalidad. Le dice que es una nueva conciencia, que es más que una vaca lechera y que no es su madre. Perfidia continúa insultándolo hasta que termina por marcharse de la casa, dejando a Bob solo con su hija. Como parte de la revolución, el grupo Franceses 75 asalta un banco para poder seguir fondeando sus operaciones. No obstante, Perfidia termina eliminando a un policía y de ahí todo el plan se viene abajo. La policía los persigue y aunque todos los del grupo logran escapar, Perfidia es atrapada, lo que marca el inicio del fin. En el hospital, Lockjaw le revela que le darán al menos 40 años de prisión e insinúa que él podría ayudarla. La mujer se lo pide y Lockjaw responde que lo hará porque ella está enamorada y no puede vivir sin él. Sabiendo que él lo necesita, ella dice que sí lo está. Lockjaw también le pide nombres y ubicaciones del resto de los miembros de los Franceses 75. Y aunque al inicio se resiste, Perfidia termina delatando a todos sus compañeros. La policía va a buscarlos hasta sus hogares y uno a uno van cayendo. Algunos logran salvarse, pero otros incluso son eliminados en el momento. Al darse cuenta de que irán tras él, Bob huye con la bebé. Un compañero llamado Somerville le da nuevas identificaciones y una especie de rastreadores. Le comenta que si alguien se acerca a otro igual emitiendo un sonido, puede confiarle su vida. También le dice que por nada del mundo usen celulares modernos, pues son fácilmente rastreables. Gracias a todas estas capturas que condujeron a la desintegración del grupo de los franceses, a Lockjaw se le otorga la medalla de honor Bedford Forrest. Por su parte, a Perfidia le otorgan protección del Estado y hospedaje en una casa. El plan de Lockjaw es irla a visitar, pero cuando este llega, Perfidia decide escapar a México y nunca más se regresa ni para ver a su esposo ni a su hija. Y como muy seguramente ya sospechabas, esta pequeña bebé no es producto de Perfidia y Bob, sino que el verdadero padre es Lockjaw, lo que desencadenará el conflicto principal de esta historia. Pero antes de continuar, conviene detenernos un momento para aclarar algunos puntos que nos van a ayudar a entender mejor la historia. De entrada, la película está inspirada en la novela Vineland de Thomas Pynchon, publicada en 1990. La novela se sitúa en 1984, durante la reelección de Ronald Reagan, una época en la que el conservadurismo se endurece y se intensifican las medidas contra cualquier forma
forma de resistencia. A través de campañas públicas y de los medios de comunicación, varios movimientos de izquierda fueron retratados como amenazas caóticas contra una imagen idealizada y tradicional de Estados Unidos. Estos discursos, además, solían acompañarse de una estética fuertemente patriótica y, en ciertos casos, de una iconografía navideña que va a ser importante más adelante. Vineland también regresa constantemente a los años 60 y 70 para reflexionar sobre cómo se produjo ese giro. Durante ese periodo emergió el movimiento conocido como la contracultura, que rechazaba normas tradicionales y cuestionaba la autoridad establecida. Sus participantes defendían, de distintas maneras, la paz, el amor, la justicia social y, en algunos casos, la revolución. El movimiento contracultural se extendió hasta inicios de los años 70 y propuso formas alternativas de vida expresadas en la vida en comunidad, la protesta política, la libertad sexual, el consumo recreativo de sustancias y la música folk y rock. Impulsado en gran parte por estudiantes universitarios, incluyó protestas contra la guerra de Vietnam y contra la injusticia racial, así como luchas por los derechos de las mujeres y de las personas homosexuales. De este movimiento surgieron manifestaciones masivas como la Marcha Antibélica de 1969 en Washington y también iniciativas como el Día de la Tierra, celebrado por primera vez en 1970 y conmemorado hasta hoy. Dentro del movimiento coexistían posturas muy diferentes, desde pacifistas estrictamente no violentos hasta grupos que optaron por la resistencia armada. Entre estos últimos destacó el Partido Pantera Negra, que buscaba proteger a las comunidades negras frente a la brutalidad policial. Y en esa misma línea apareció Weather Underground, considerado como una de las posibles inspiraciones del grupo ficticio francés S-75 en la película. Weather Underground estaba formado por jóvenes militantes marxistas, era un grupo mixto, aunque en su mayoría eran blancos, y rechazaban la guerra de Vietnam, respaldaban el movimiento por los derechos civiles y se oponían abiertamente al gobierno estadounidense, al que consideraban imperialista. En los años 70 llevaron a cabo atentados contra edificios gubernamentales y bancos, tal y como vemos en la película, y en varios casos emitían avisos de evacuación y comunicación explicando los motivos de sus acciones. A principios de los 70, muchos movimientos contraculturales fueron infiltrados, reprimidos o terminaron desintegrándose. Vineland sigue precisamente a antiguos revolucionarios de esa época que, tras el endurecimiento del Estado, se dispersaron por todo el país viviendo con miedo a la persecución gubernamental. Y, como en la película, la historia se articula alrededor de un padre, una hija y una madre desaparecida que traicionó a su grupo tras involucrarse con un agente federal. En ese sentido, el director Paul Thomas Anderson traza un paralelo entre la represión de esos años y ciertas tensiones sociales y políticas actuales, como el tema de la inmigración. Leonardo DiCaprio lo sintetizó en una entrevista al señalar que la película remite a los revolucionarios de la contracultura de finales de los 60, pero plantea la pregunta de qué pasaría si eso estuviera ocurriendo hoy y cómo respondería la siguiente generación. Y esa última idea, las consecuencias que heredan los que vienen después, es un tema clave del que voy a hablar más adelante. Ahora, en cuanto a Perfidia, algo que nos puede servir para entender mejor a su personaje es la conversación de Bob con su familia. Ahí descubrimos que generación tras generación la familia de Perfidia ha estado involucrada en movimientos revolucionarios. Lo sabemos tanto por lo que se dijo en esa escena como por el cuadro colgado en su sala que remite a la iconografía de las panteras negras que ya mencioné. Uno de los temas centrales del libro que inspira la película es ese: cómo una generación hereda las consecuencias de la anterior y cómo la más joven responde a ese peso. Por ejemplo, si dos padres son activistas y viven en riesgo constante, la seguridad de su hijo queda comprometida desde que nace. Algunos continúan la lucha, pero para otros el desgaste de crecer bajo peligro constante puede llevarlos a oscilar entre la lealtad y duda o incluso a sentirse atraídos por el poder que combatían, buscando seguridad y estabilidad. Me parece que Perfidia vive en ese punto. Ha heredado conflictos que la mantienen en permanente modo supervivencia. Se mueve desde el instinto, lo que explica su impulsividad y contradicciones. También aparece una atracción erótica hacia el poder. El juego de dominación con Lockjaw la excita. Dominarlo en lo íntimo funciona como una inversión simbólica de la jerarquía y eso le es placentero. A todo esto se sumó lo que parecía ser una depresión posparto y Perfidia entró en crisis. Se veía desbordada, rota por dentro y hasta ella misma se horrorizó de lo que sentía. Se percibía desconectada de Bob porque ella sentía que no escuchaba sus súplicas, distante de su bebé y fragmentada por dentro. Yo creo que eso influyó a que actuara erráticamente y arruinara el asalto del banco. Y una vez atrapada, desde el agotamiento, el miedo y la desesperación, terminó eligiendo traicionar como la salida menos insoportable. Además, su nombre significa deslealtad, traición o quebrantamiento de la fe, caracterizado por un engaño deliberado para romper la confianza. O sea que desde el inicio había una advertencia. Y eso también es simbólico si
lo piensas. Los nombres no los elegimos, nos son dados. Y al recibir ese nombre parece insinuarse que Perfidia cargaba tanto con una historia familiar de lucha como con un conflicto entre lealtad y traición. Y del mismo modo en que ella recibió esas batallas, su hija crecerá dentro de ese legado y tendrá que decidir cómo enfrentarlo. Volvemos a la historia. 16 años después vemos que Willa ha crecido. Vive junto a su padre en una casa en el bosque. Ella practica karate con su maestro sensei y Bob, digamos que Bob se ha vuelto un poco extraño. Disfruta de fumar cannabis a todas horas y ha desarrollado paranoia a causa de su pasado revolucionario. Todo el tiempo piensa que lo están espiando o que lo van a ir a buscar a su casa. Es por esa razón que se fue a vivir al bosque. No le permite a Willa tener celular y para calmar toda esta ansiedad no solo comenzó a fumar cannabis, sino que también bebe alcohol a todas horas. La toma cambia a un campo de concentración de inmigrantes, donde se encuentran cientos de niños separados de sus familias, encerrados en jaulas. Ahí un chico le dice al coronel Lockjaw que el subdirector de Progreso quiere hablar con él. En el camino, el coronel se arregla el cabello, pues es una llamada que ha estado esperando durante muchísimo tiempo y quiere dar una buena impresión. Lockjaw es llevado hasta un hotel donde conoce a Virgil y a Sandy. Virgil elogia al coronel por la dura batalla que libra todos los días en contra de la migración sin control y cita una frase que el mismo Lockjaw dijo: si quieres salvar el planeta, comienza con la migración. Sandy comenta que si se une al club de los aventureros navideños, será un hombre superior. Aclara que eso no significa que se convertirá en el mejor hombre, ni el más inteligente, ni el más sofisticado, pero sí significa que será mejor que el resto de los seres humanos. Sandy le hace un par de preguntas más para probarlo como candidato, como si ha cometido actos de terrorismo o si es estadounidense de nacimiento, cosas a las que Lockjaw responde sin mayor problema. Pero la pregunta que lo estremece es si alguna vez se ha involucrado con una mujer afroamericana. Obviamente Lockjaw dice que no y posteriormente le informan que, como últimos requisitos, le harán una investigación a fondo de su persona y su vida, solo para asegurarse de que cumpla con los requerimientos para entrar al club. Los hombres se despiden y Lockjaw sale del lugar con los ojos llorosos, pues tiene miedo de que esta gente descubra que se involucró con una mujer afroamericana. La escena cambia y vemos que Somerville dirige una estación de radio desde donde lanza mensajes contra el gobierno y el capitalismo. Sin mayor resistencia, es capturado por militares en una operación ejecutada por Avanti, pero ideada por Lockjaw. ¿Por qué? Lockjaw sabe que Perfidia tuvo una hija y sospecha que podría ser suya. Planea encontrarla, hacerle una prueba de paternidad y, si lo es, eliminarla antes de que los aventureros de la Navidad descubran su existencia. Tras la captura, dos niños latinos alertan a las estaciones Santuario. Bajo amenaza contra su hermana, Somerville revela los nombres reales y la ubicación de Bob y Willa. Lockjaw monta una operación fachada. Finge desmantelar una granja de pollo ligada a heroína en Backtown Cross, cuando en realidad busca capturar a Bob y a Willa. Divide a sus hombres y, aunque habla con desprecio de los migrantes, nadie cuestiona sus órdenes. Mientras tanto, vemos más de la relación entre Bob y su hija. Él vive con paranoia y dependencia a sustancias. Willa ha tenido que cuidarlo, sacrificando parte de su adolescencia. Cuando sus amigos pasan por ella para el baile, Bob desconfía y la obliga a llevar el transmisor de años atrás. Antes de irse, se dicen que se aman. Para entender cómo Bob terminó así, hay que recordar dos golpes duros con los que probablemente no ha podido lidiar. Primero, la lucha de los franceses 75 le daba identidad y sentido. Cuando el grupo fracasó, perdió eso y se quedó sin brújula. Segundo, Perfidia, su amor, lo traicionó. De todo eso seguramente le quedaron rabia, tristeza, desesperanza y desilusión que no ha podido procesar. Y luego llegó la vida de prófugo con Willa, una cotidianidad llena de ansiedad, tener que estar escondido, con miedo constante, sin estabilidad, siempre alerta y paranoico. Ahí vemos depresión por un lado y ansiedad por el otro. Y para no sentir todo eso, lo evade con alcohol y sustancias. Y todo esto le ha caído encima a Willa. Ella ha crecido aislada en el bosque, sin una vida normal, y se ha perdido etapas importantes de su infancia y adolescencia porque terminó asumiendo responsabilidades que no le tocaban, como cuidar de Bob. Aquí nuevamente aparece el tema que he venido señalando. Una generación hereda las consecuencias de la anterior. Y entendiendo esto sobre Willa y Bob, también se entiende la importancia de la figura de Sensei. Si Willa tuvo que ser la adulta con Bob, Sensei probablemente se convirtió en una especie de figura paterna para ella. Volviendo a la historia, en la fiesta el dispositivo vibra por primera vez. En el baño, Deandra le dice las palabras clave que su padre le enseñó. Willa entiende que está en peligro. Afuera llegan las patrullas y ambas huyen. Bob recibe una llamada advirtiéndole que Lockjaw los está cazando, pero aturdido apenas recuerda los códigos. Los militares irrumpen en su casa. Él escapa por un túnel y, al no lograr activar a un aliado por falta de claves, busca a Sensei, quien promete ayudarlo mientras atiende a personas afectadas por la redada. Un agente
Rápidamente identifica e interroga a los amigos de Willa. Todos niegan que tenga celular. Sin embargo, en el auto, Sensei le revela a Bob que sí tiene uno. En las calles de Backtown Cross, mayoritariamente latinas, estallan protestas pacíficas contra la policía. El ejército infiltra a un agente con una molotov para justificar el uso de gas lacrimógeno y avanzar. Sensei y Bob llegan a una tienda de electrónicos que también es refugio clandestino para migrantes. Ahí ayudan a familias sin pedir nada a cambio. Bob intenta retomar la llamada sobre Willa, pero al no recordar todas las palabras clave, le niegan la información. Se disculpa por haber llevado la redada hasta ellos. Sensei lo tranquiliza. Los agentes irrumpen en el local. Sensei organiza la huida por una trampilla secreta. Le da un arma a Bob y pide a Biggie que los saque en un auto. Bob, pese al miedo, grita ¡Viva la revolución! Y huye con los skaters mientras Sensei desaparece. Uno de los amigos de Willa termina revelando su número. Los agentes llaman y rastrean la señal. Deandra arroja el celular por la ventana, pero ya es tarde. Bob y los skaters huyen por los tejados, pero Bob cae, está seriado y arrestado. Después de mucho conducir, Willa y Deandra llegan a un convento. Deandra pide que la protejan. Una monja le dice a Willa que se parece a su madre por dentro. Ya sola en su cuarto, Willa rompe en llanto. En privada, una de las monjas reconoce el valor de Deandra y admite que ella hace tiempo dejó de resistir de esa manera. La toma cambia y vemos un Mustang Shelby llegar a una casa. El que lo maneja es un hombre llamado Tim, perteneciente al Club de los Aventureros de la Navidad. Este camina por pasillos vacíos hasta llegar a una habitación muy secreta donde los aventureros de la Navidad se unen para discutir temas importantes. Ahí el resto de los miembros le comentan con bastante dolor, como si fuera un tema extremadamente delicado, que al parecer Lockjaw tuvo una hija con una mujer afroamericana. Las fuentes son unos documentos obtenidos por la doble verificación Yankee Blanca. También le cuentan que hace unos meses Lockjaw contrató un cazarrecompensas llamado Avanti para hacer una extracción civil en El Paso. Tim menciona que es un buen soldado, pero no es excelente, pues no es un hijo nativo. Ese es su sucio secreto. Tiene orígenes comanches y agrega, no es raza pura, así que no confiaría en él. Cuentan que consiguió encontrar a Somerville, que apoya a una ciudad santuario, y agregan que le dio casa y trabajo a vendedores de drogas y psicópatas. Después comentan que Lockjaw desató una redada masiva en Backtown Cross, donde capturó varios trabajadores de una granja de pollo, que, por cierto, es propiedad de uno de los miembros de los aventureros de la Navidad y quiere a sus frijoleros trabajando de nuevo. Por último, muestran una foto de Perfidia diciendo que todo apunta a que ella es la madre. Y uno de los miembros resume la conversación diciendo que Lockjaw se ha ensuciado su nepe y quiere tomarle el pelo a todos los aventureros de la Navidad. Le piden a Tim que limpie esto. Después se marcha. Y bueno, llegados a este punto es momento de hablar del Club de los Aventureros de la Navidad. A grandes rasgos, es una agrupación secreta de hombres blancos con influencia económica, política, militar y cultural que opera como una red. En el discurso dicen que buscan preservar la tradición, proteger el país y garantizar el orden, pero en la práctica queda claro que lo que intentan sostener es una jerarquía racial que les asegure poder y privilegio. Y desde ese relato atraen a personas que se sienten poco valoradas o desplazadas como Lockjaw. La contradicción del grupo está en su propio nombre y saludo: Aventureros de la Navidad y Hail Saint Nick. La Navidad en esencia evoca amor, compasión y perdón, pero ellos son crueles y excluyentes, con una referencia nazi en el Hail. Y para rematar, su saludo mezcla un símbolo religioso en el santo San Nicolás con una referencia nazi que es el saludo Hail. Aquí conviene regresar al libro y al contexto histórico en el que se sitúa para entender esta contradicción mejor. En los años 80, la represión contra movimientos de resistencia también incluyó una estrategia de imagen. La campaña del presidente Reagan prometía volver a una época mejor, más tradicional y más segura. Y ese mensaje solía venir acompañado, como mencioné antes, de una iconografía navideña sentimental que suavizaba la percepción de medidas severas y ayudaba a legitimarlas. Y la verdad es que estas estrategias no son tan ajenas. Muchos grupos y líderes políticos instrumentalizan la religión, tradición o la nostalgia como escudo moral para legitimar proyectos de poder y justificar exclusión u opresión, disfrazando de virtud una agenda que en realidad nace del miedo, del resentimiento o del deseo de conservar privilegios. Tomemos un caso bastante claro, que es el de Estados Unidos y ICE en 2025, porque el tema migratorio también aparece en la película. La narrativa oficial es que van por los peores delincuentes y que con eso recuperarán el país y lo harán más seguro. Pero en la realidad, un estudio de economistas de la Universidad de Boulder en Colorado encontró que en 2025 ICE arrestó a más personas por día que en cualquier otro momento de los últimos 10 años, mientras que el porcentaje de arrestos
arrestos con antecedentes penales fue de los más bajos registrados. Además, el enfoque cambió. En lugar de centrarse en personas ya detenidas por otras agencias, aumentaron los arrestos en comunidades, en escuelas, trabajos, iglesias y en la calle. En los primeros 10 meses de 2025, solo alrededor de 37% de los arrestados tenía una condena criminal, significativamente menos que en años anteriores bajo gobiernos demócratas y republicanos. Pero con la narrativa de que van por los peores criminales y de que así recuperarán el país, pueden justificar las represiones que cometen. El Club de los Aventureros de la Navidad refleja algo parecido. Estetiza la opresión y la discriminación bajo símbolos patrióticos, navideños y religiosos y un discurso de garantizar el orden y salvar el país, y así vuelven el odio más digerible. Así que la sátira del director funciona precisamente porque deja esa hipocresía al descubierto. Sin solemnidad, sus ideas suenan tan absurdas como son. La doble verificación yanqui blanca para revisar el historial racial es ridícula. Y lo de Tim diciendo que Avanti es buen oficial pero no confiable por no ser de raza pura es increíble, sobre todo cuando descubres que Avanti nació en Estados Unidos y que lo imperdonable para ellos es su ascendencia comanche, que es un pueblo nativo de esa misma tierra. Y como joya de la corona está lo de la fábrica de pollo. Despreciaron a los trabajadores migrantes, pero también se quejaron cuando se detuvieron las operaciones. Su economía y sus privilegios dependen de las mismas personas que reprimen. Necesitan que el sistema funcione, pero también necesitan un enemigo a quien culpar. La película lo lleva todo al extremo caricaturesco, pero es claro que se pueden notar paralelos con la vida real. Cuando mezclas nostalgia, religión, identidad y miedo, se puede construir un relato bastante seductor. Y cuando ese relato promete restaurar una grandeza perdida, muchas personas están dispuestas a pasar por alto sus contradicciones. Por su parte, Willa se la pasa entrenando y aprendiendo a disparar armas de fuego en el convento en una escena prácticamente igual a la toma de su madre, lo que refuerza la idea de las batallas heredadas. Por la noche le pregunta a Deandra si su madre era una rata. Deandra, sin rodeos, responde que sí. Por otro lado, vemos que Bob ha perdido un poco la cabeza en detención. Está derrumbado porque piensa que lo van a encerrar y que todo terminará. Pero gracias a una enfermera aliada y otras mujeres que lo ayudan, logran hacer un par de maniobras y mentiras para que Bob consiga salir de detención. Sensei lo espera afuera y Bob no podría estar más feliz. Así ambos emprenden el camino hasta el convento de monjas, donde Willa los espera. O bueno, al menos eso creen ellos, pues lo que está sucediendo en realidad es que Lockjaw y el resto de sus hombres ya han conseguido llegar y capturar a Willa sin ninguna resistencia. Posteriormente hace una prueba de paternidad. Si abajo de la pantalla las rayas forman una línea uniforme, significa que Lockjaw es el padre de Willa y tendrá un serio problema. Si no, Willa podrá irse. En lo que la máquina hace su trabajo, estos dos conversan un poco. Willa piensa que Lockjaw forzó a su madre, pero el hombre dice que la amaba con locura. La chica también le pregunta por qué usa camisas tan apretadas, a lo que Lockjaw responde que no es gay, si eso es lo que estaba pensando. Pero Willa jamás preguntó ni insinuó eso. Después de esperar un rato, el test arroja que Lockjaw sí es el padre biológico de Willa. La chica trata de escapar, pero Lockjaw la detiene exclamando con euforia: soy un aventurero navideño. Tengo un destino más alto, más honorable que tenerte a ti. Ahora sí, llegó el momento de hablar de Lockjaw. Lo interesante es que si te fijas muestra dos caras que parecen opuestas, pero estas en realidad se sostienen mutuamente. En público se presenta como un hombre arrogante, cruel, duro y dominante, un agente del fascismo estadounidense, nacionalista, violento, jerárquico y defensor de la supremacía blanca. Pero en privado vemos a alguien obsesivo e intenso, más compulsivo que reflexivo, siente atracción por mujeres afroamericanas, algo que contradice su propia ideología, y además disfruta la sumisión en la intimidad, lo cual rompe por completo con su imagen pública. Vimos cómo en su primer encuentro con Porfiria le excitó que ella le apuntara con un arma, y cómo en el segundo incluso le pidió que llevara la pistola y la gorra de comandante. Y estas dos caras, por más contrastantes que parezcan, están profundamente relacionadas. Lockjaw adopta la fachada autoritaria y de superioridad porque por dentro se siente inseguro, insuficiente y disminuido. Si te fijas, casi siempre aparece solo, sus enemigos lo menosprecian y sus superiores lo tratan con condescendencia. Está profundamente desesperado por sentirse respetado y por pertenecer. Él mismo acaba de decir que tenía un destino más alto, lo que revela su necesidad de ser visto como alguien superior. Por eso el grupo de los aventureros le es tan atractivo. Le ofrece pertenencia y una narrativa en la que por fin formaría parte de un grupo superior. Y eso le daría el respeto que tanto anhela.
escuela. ¿Cuántos como Lockjaw hay allá afuera? Este tipo de ideologías supremacistas resultan especialmente atractivas para quienes se sienten pequeños por dentro y buscan desesperadamente una sensación de grandeza. El problema es que el fuerte deseo de Lockjaw por las mujeres afroamericanas contradice esa identidad. Dentro de ese sistema ideológico es inaceptable. Eso es vergonzoso para él y además pone en riesgo la pertenencia que obsesivamente busca. Y su gusto por la sumisión también choca con el ideal del hombre dominante que intenta representar. Y justo por esa razón es por la que refuerza la máscara. Si la vergüenza desear a mujeres afroamericanas, se muestra más racista. Si la vergüenza disfrutar la sumisión, se vuelve más autoritario y violento ante los demás. A este mecanismo en psicología se le conoce como sobrecompensación o formación reactiva. Lo que sucede es que exageras la postura opuesta para defenderte de aquello que no quieres reconocer en ti o para ocultar lo que te avergüenza. A veces, lo que más atacas afuera tiene mucho que ver con lo que no toleras adentro. Mientras esto sucedía, Bob y Sensei son vistos por una patrulla tomando cervezas en el auto. Sabiendo que los van a detener, Sensei le da el arma a Bob y le pide que salte del auto a la cuenta de 3. Pero Bob se paraliza del miedo y termina cayendo de una forma bastante ridícula al suelo. Se escabulle, roba un auto y consigue llegar a la finca de las monjas justo cuando Lockjaw está subiendo a Willa a una camioneta negra. Bob hace un disparo muy poco preciso y recibe fuego de vuelta, pero logra cubrirse mientras Lockjaw se lleva a Willa. El destino de Willa son las manos de Avanti. Para convencerlo de que la desaparezca, Lockjaw le dice que es una inmigrante mestiza metida en el tema de los cárteles y nadie la va a extrañar. Como Avanti se niega, Lockjaw le pide que solo la deje en una base donde hay más de sus hombres. Después se retira. Afortunadamente, Bob consigue seguirle el rastro a la camioneta de Lockjaw, aunque sin saber que su hija ya no se encuentra ahí. Mientras Lockjaw maneja, Tim consigue alcanzarlo. Saca un arma y, cumpliendo con la misión de los aventureros navideños, elimina de un disparo a Lockjaw, dejando su auto volcado a mitad de la carretera. Por otro lado, Avanti lleva a Willa con los hombres de Lockjaw. Sin embargo, antes de irse, Avanti cambia de decisión. Desesposa a Willa y elimina al resto de soldados del lugar. Aunque pierde la vida, su sacrificio le permite a Willa tomar un arma, las llaves de un auto blanco y huir. Después de mucho manejar, Bob consigue llegar hasta el auto accidentado de Lockjaw. Al ver que no está ahí su hija, se relaja un poco, pero regresa por la carretera para seguirla buscando. El problema es que Tim también está detrás de Willa y viene acelerando muy rápido. Afortunadamente, a la chica se le ocurre aprovechar el desnivel de las colinas de la carretera para crear un punto ciego. Ahí estaciona el coche, se baja para ponerse a salvo y apunta con la pistola. En eso, Tim impacta con el coche de Willa y cuando se baja de este, Willa acciona el arma. Después de esto, llega Bob, pero Willa, en crisis tras todo lo que acaba de descubrir, no confía en él. Le grita preguntándole quién es y le exige la respuesta del código que su padre le enseñó desde pequeña. Bob responde con las palabras correctas y remata con un "soy tu padre". La chica rompe en llanto, lo abraza y suben al vehículo para volver a casa. Quien también consigue volver es Lockjaw, quien consiguió sobrevivir. Sin más fuerzas para pelear, va directamente con los miembros de los aventureros navideños, quienes lo cuestionan como parte de la fase final para ver si le permiten unirse al club. Le preguntan si ha tenido relaciones con mujeres afroamericanas y este admite que fue forzado a la inversa. Los miembros fingen creerle y le dicen que ha sido aceptado. Posteriormente le muestran su nueva oficina, lo que hace que Lockjaw llore de felicidad. Sin embargo, esta dura poco, pues un gas venenoso que sale del sistema de ventilación termina asfixiándolo, revelándonos así que esa última parte fue una trampa para deshacerse de él. Por la forma en que está construida la toma, parece que Lockjaw está ardiendo en el infierno. Este cuadro puede leerse como el destino al que llegó después de todo lo que hizo, pero también como el estado mental en el que vivió siempre. Detrás de su fachada había frustración y odio, no solo hacia los demás, sino probablemente y principalmente hacia sí mismo, al haber sido incapaz de integrar sus propios deseos y por todas esas contradicciones dentro de él. Lo que a mí me parece más trágico de su historia es lo lejos que llegó con tal de ganarse la aprobación del grupo al que anhelaba pertenecer. Estaba tan necesitado de pertenencia, respeto y validación que terminó sacrificándolo todo, sus propios deseos e incluso el vínculo con su hija. Y aún así, ese mismo grupo terminó devorándolo. Porque con este tipo de ideologías nunca es suficiente. Eso es lo más irónico. Ese tipo de ideologías supremacistas necesitan permanentemente un inferior, un otro. La superioridad solo existe en comparación. Por eso, tarde o temprano, esa lógica alcanza
incluso al propio grupo y empiezan a buscar quién no cumple del todo con el ideal. ¿Y qué pasa en la película después de la muerte de Lockjaw? Una vez que la tormenta pasa, Bob le entrega a su hija lo que su madre escribió hace años. Comenta que no se la dio antes porque intentaba protegerla de todo lo que tanto él como Perfidia habían ocasionado en el pasado. En la carta, Perfidia le dice a su hija que llevaba mucho tiempo pensando en escribirle. Dice que a veces le parece una locura cómo y por qué terminó tan desconectada de su familia. Confiesa que ha pasado la vida fingiendo ser fuerte y fingiendo estar muerta. Y se pregunta si ya es demasiado tarde para tener un vínculo con ella. También se pregunta si Willa es feliz y si intentará cambiar el mundo como ella. Admite que ellos fracasaron y que quizás Willa no. Dice que le hubiera gustado haber sido fuerte por las dos y asegura que algún día, cuando sea el momento adecuado, la encontrará. Y sobre todo, le recuerda que la ama. A mí me parece que esta carta nos mostró que detrás de la traición y la ausencia había una mujer rota que llevaba años fingiendo. Si te fijas, fue la primera vez que Perfidia se mostró verdaderamente vulnerable. Reconoció sus conflictos, su parte del daño y si te fijas, no intentó justificarse. En sus palabras se nota vergüenza y culpa. Está escribiendo desde la herida, pero también desde el amor. Y creo que para Willa esto fue importante porque le cambió el marco. Le permitió no quedarse atrapada en el resentimiento y la rabia y empezar a integrar a sus dos padres y el precio que ambos tuvieron que pagar. Después de leer la carta, Willa abraza a su padre. Al final vemos que Bob se compró un celular y está aprendiendo a usarlo, lo cual marca un cambio en él. Pasó años paranoico y desconectado de todo y esto sugiere que está intentando volver a formar parte del mundo. ¿Qué pudo haber provocado ese cambio? Definitivamente el viaje en busca de Willa, porque ahí por primera vez en mucho tiempo Bob volvió a ocupar su lugar como padre. Tal vez no fue el más útil en términos prácticos, pero sí le volvió a importar algo de verdad. Volvió a implicarse y esa implicación le devolvió un propósito. Después de años sobreviviendo sin rumbo, al asumir su papel de padre pudo sentir que todavía tenía algo que aportar, aunque ya no estuviera luchando en el frente. Willa, por su parte, completó su ciclo de madurez. Al inicio la vimos como una adolescente común y despistada, pero tras todo lo que vivió se volvió mucho más consciente del mundo y de las luchas que marcaron a sus padres. Y eso la lleva a decidir unirse a la revolución. Para cerrar este video me gustaría retomar el título de la película, Una batalla tras otra. Se puede leer de muchas maneras, pero ahí te van mis interpretaciones. De entrada, podemos leerlo desde la revolución. El linaje de la familia de Perfidia, abuelos, padres y ahora Willa, muestra que los grandes cambios se construyen a lo largo del tiempo, a través de luchas sostenidas, no de un día para otro. Piensa en la igualdad racial por la que lucharon generaciones anteriores. Primero se abolió la esclavitud en parte del país. Luego vino una guerra civil para abolirla por completo. Después llegaron las leyes de segregación. Más tarde, otra generación impulsó el movimiento por los derechos civiles y logró leyes históricas como la Ley de Derechos Civiles y la del derecho al voto. Y aún así, la lucha no terminó ahí. Nada de eso ocurrió en un instante. Fue el resultado de una batalla tras otra, librada por distintas generaciones. Pero esa misma lógica la podemos ampliar. No solo aplica a la historia social, sino a la vida misma. No conocemos la historia completa de Bob antes de la resistencia, pero algo en él lo llevó a unirse a esa lucha. Ahí libró una batalla. Después vinieron otras. La traición de su pareja, la vida de prófugo, la depresión, la ansiedad, la paranoia, las sustancias, la batalla de mentirle a su hija, la de rescatarla, la de decirle la verdad y finalmente la de intentar estar un poco mejor. Perfidia también heredó un linaje revolucionario que moldeó su identidad. Luego enfrentó sus propias batallas, la depresión postparto, la persecución, la traición al grupo, el abandono de su hija y finalmente la reconciliación a través de la carta. Willa a su vez heredó todo eso. Heredó el exilio, el miedo, el padre roto y la madre ausente. Le tocó la batalla de asumir un rol que no le correspondía, de cuidar a su padre. Le tocó la batalla de ser capturada, de descubrir que su historia estaba construida sobre una mentira y de finalmente integrar a sus padres y continuar la lucha. La vida es, en ese sentido, una batalla tras otra. Y bueno, entonces, ¿qué nos queda? Creo que la carta de Perfidia apuntó hacia una respuesta. Intentar hacerlo mejor. Mejor que la generación anterior. Mejor que antes. Tanto en lo social como en lo personal. Bob y Perfidia, después de tantas batallas internas, al final lograron hacerlo un poco mejor. Leonardo DiCaprio dijo en una entrevista que el director construyó esta historia alrededor de amar al prójimo. Amar a alguien dentro de la propia comunidad. Ser buenos unos con otros y ayudarnos mutuamente, incluso en tiempos duros y polarizados. Ese amor del que habla DiCaprio lo vimos en las mujeres de la estación de policía y en la enfermería
enfermera, que ayudaron a Bob a escapar. Lo vimos en Sense8, ayudando a Willa, a Bob y a los inmigrantes. En Avanti, que decidió salvar a Willa aunque le costara la vida. Lo vimos en Bob buscando a Willa, y en ese abrazo de reconciliación. Estuvo en la carta de Perfidia y estuvo al final, cuando Willa decidió continuar la lucha, pero desde un lugar distinto. Tal vez esa sea la respuesta. Si la historia y la vida son una cadena de batallas, también pueden ser una cadena de actos distintos que interrumpen la lógica del odio. En un mundo que constantemente nos empuja a dividirnos, amar al prójimo y tratar de ser buenos unos con otros, quizá sea de lo más revolucionario que podemos hacer.